Si nos paramos a pensarlo un poquitín, el mundo es un lugar bastante impredecible. Lo mismo vi una guerra que lo pone todo patas arriba, una crisis que no te deja hacer nada, y lo que antes era un valor seguro, pues ¡puf! Desaparece. Por eso mismo nos reconforta tanto saber que hay elementos que son seguros, pilares que sabemos que nunca se van a tambalear, como los políticos que miran siempre por nuestro bienestar, los medios de comunicación siempre atentos a tenernos muy bien informados, y los frikis de los libros tenemos a los narradores de las novelas, siempre pendientes en contarnos la verdad, nieve o ventee. Me parece a mí que vamos a tener que replantearnos todo esto porque estos pilares no son tan estables como parecen. En efecto, es que ni tampoco podemos fiarnos de los narradores de las novelas, porque existe esa cosa conocida como narrador poco fiable, un elemento metanarrativo que sirve para darle toda una nueva dimensión a nuestras obras, y que paso a contaros aquí en un momentín. Así que preparaos, dadle like, suscribiros y haceros miembros del canal, que comenzamos. El narrador es esa voz que en los libros te cuenta la historia, porque al ser los libros un artefacto que mezcla celulosa y tinta, esto es, que viene sin imágenes incorporadas, necesitas que exista algo que vaya guiando el camino del lector, para propiciar que las imágenes vayan apareciéndose en la mente de aquel que está leyendo. Así que no podemos esperar que el narrador muestre la realidad tal cual como es. Más bien la sugiere para que el lector haga una interpretación de sus palabras. Vamos, que se monte la película en su cabeza. Y esto crea un pacto, una complicidad entre el autor y el lector, porque se requiere que el primero ponga esa voz que cuente la historia, el narrador, y que el segundo, el lector, ponga de su parte su imaginación. Y esta, queridísimas amigas y amigos, es la magia de la literatura. Muy bien, si vemos que esa voz que usa el autor para que cuente la historia es una herramienta que sirve para excitar la imaginación del lector, nos encontramos con que ésta siempre debe decir la verdad, porque dependemos de su credibilidad para que el lector pueda disfrutar de lo que ocurre en la novela. Pero, ¿y si este narrador tiene algún tipo de interés especial en hacer que el lector no sepa del todo lo que ocurrió, sino que prefiere que éste crea una versión concreta, o que no esté interesado en que el lector lo sepa todo? ¿Cómo? ¿Es esto posible? Pues sí, es precisamente eso a lo que llamamos un narrador poco fiable, cuando esa voz que te cuenta la historia falla en su cometido. Pero ¿por qué motivo vamos a querer nosotros que ocurra esto en un libro? Puede ser que el narrador no conozca tan bien la historia que está contando, porque se la hayan contado a él, o porque ocurrió hace muchísimo y bueno, no se acuerda. También puede ser que el narrador sea una persona de cuya palabra no te puedes fiar del todo, porque es un estafador reconocido, porque está borracho todo el rato, o porque tiene 5 años, o porque es un gato, o un muñeco de nieve. También podría ser que el narrador no está de acuerdo con lo que pasó en realidad, porque esto le deja a él o a gente que le importa mucho en mal lugar, o porque prefiere mantener ciertas cosas en secreto, o porque contándolo así obtiene una ganancia o evita una pérdida. Como vemos, existen múltiples motivos para usar este tipo de narradores, pero los más importantes de todos ellos son que son perfectos para generar misterio, tensión y suspense, que sirven para crear poderosos vínculos con el lector, porque es muy divertido descubrir estos narradores mentirosos o que son incapaces de contar bien una historia. Y también tienen una capacidad cómica tremenda, o si no, ahí tenéis Sin Noticias de GURPS, que es una historia contada por un extraterrestre que no sabe nada sobre la Tierra. Muy bien, pues una vez que tenemos perfilados este tipo de narradores, vamos a ver una serie de consejos para utilizarlos correctamente. Agarrad papel y boli, o esfero, que esto va a ser muy interesante. Lo primero de todo es que este narrador no puede limitarse a ser una voz impersonal que está ahí por todas partes, inmutable, que ni siente ni padece. Este narrador tiene que ser un personaje. Y esto significa que tú tienes que crearlo como tal, con sus características, con su personalidad, con su forma de ser, con su forma de comunicarse. Yo por regla general siempre recomiendo que tratemos a nuestros narradores como si fueran personajes. Siempre. Independientemente de si van a ser fiables o no. Pero es que en este caso en concreto es una obligación. Así que ve pensando en crear una ficha para tu narrador que la vas a necesitar. Segundo, este narrador tiene que formar parte de los hechos que ocurren en la historia, ya sea porque él es uno de los protagonistas o de los personajes principales o de los secundarios, o porque tiene algún tipo de relación con lo que ocurre, es amigo o pariente de los personajes implicados, o vive donde ocurren los hechos, o le afectó de alguna manera la historia que está contando, pero el narrador debe formar parte de lo que ocurre o de lo que ocurrió. Si no, ¿qué interés va a tener él en engañar o en ocultar parte de la verdad a los lectores? ¿No?
Tercero, esto viene de la mano de lo que acabamos de ver. El narrador poco fiable debe tener un motivo para ser así, poco fiable. Esto puede venir de sus intereses personales, o como ya hemos visto antes, que algo le impidió saber al 100% lo que pasó en realidad, porque cuenta lo que le contaron, porque no ha podido contrastar la información, porque no tiene capacidad para contarlo mejor, o porque es un liante. Pero sobre todo lo más importante es que no usemos un narrador poco fiable porque Javier Miró lo dice en un vídeo y asegura que queda genial, que luego vienen los editores y los lectores a pedirme explicaciones a mí. Cuarto, en algún momento debemos mostrar la naturaleza poco fiable de nuestro narrador. Van a ser pequeñas pistas que al principio solo notarán los lectores más avispados, pero que por reiteración terminarán siendo más evidentes. Por ejemplo, el narrador se puede contradecir a sí mismo. Esto es, decir que un personaje es muy malo, pero luego mostrarlo haciendo cosas que en realidad son muy buenas. También puede opinar más de la cuenta en favor o en contra de alguien o algo en concreto. O mejor todavía, puede mostrarse a favor o en contra de algo o alguien mientras trata de parecer imparcial. Y es que no es lo mismo decir Fernando saluda de mala gana a los sirvientes con su típico humor de perros, que Fernando dice hola con voz gutural que es más un gruñido que una palabra, como suele hacer cada mañana que se despierta antes de las 10. También nuestro narrador puede hablar de cosas que con el paso de los capítulos se muestren como erróneas. Como interpretar un hecho siempre como negativo, pero que en realidad se va viendo que, bueno, es positivo. En fin, son esos pequeños detalles que van a ir alimentando el juego con el lector. Pero sobre todo, quinto, haz que al final quede muy claro que estamos tratando con un narrador poco fiable. Esto es fundamental. Antes del desenlace debe quedar claro que nuestro narrador, por algún motivo, quiere contarnos la historia y no del todo bien, porque esta propuesta es un juego con el lector y parte de la gracia del libro donde uses este narrador va a ser eso precisamente, ese juego. Y ya que estamos, sexto, haz que ese momento en el que se desvele que nuestro narrador es poco fiable sea un giro inesperado. A ver, como ya dije antes, tú puedes encargarte de dejar pistas a lo largo del texto para que se vea que, bueno, que el narrador no es fiable del todo. Pero en este caso en concreto te toca ser más sutil para que el lector más o menos pueda sospecharlo, pero no lo sepa. Cuando ocurra, se dará cuenta que ¡oh! Este tipo, ¿qué pasa con él? No me puedo fiar de él, me ha estado contando trolas todo el rato. Y si lo que estás pensando ahora mismo es hacer que coincida ese momento en el que el lector descubre que el narrador es poco fiable, el final del libro, el giro fundamental de todo el final del libro que cambia toda la concepción del mismo, tengo que decirte que estás en lo cierto. Puede ser un final estupendo si has sabido jugar con habilidad tus cartas, porque sería el giro final definitivo, como pasa en... Bueno, mejor no lo digo para no arruinaros la sorpresa. Séptimo, una forma de poner de manifiesto que estamos ante un narrador poco fiable es intercalar partes narradas por este con otras narradas por otro narrador. Uno que sí que sea fiable. Así tendríamos uno fiable y otro no fiable. O mejor aún, que los dos narradores sean no fiables. O que los dos parezcan que no son fiables, que no sepas de cuál fiarte de los dos. Entonces, ¿qué hago? Esa duda entre qué narrador está diciéndome la verdad y cuál me está mintiendo va a ir alimentando el interés del libro, porque genera tensión a lo bestia. Y octavo, contáctame en Autorquía para sacarlo mejor a tus textos. Te asesoro, te guío, te mento. ¿Te mento? ¿Así se conjuga el verbo mentar? ¿Mentorizar? En fin, que te ayudo personalmente con todas las dudas que tengas. Y también corrijo, hago informes de lectura, le pongo título a tu obra, te hago la sinopsis, etcétera, etcétera. Empieza el año con ganas y escríbenos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Siento mucho haberme ido tanto tiempo. Espero poder mantener la disciplina en las siguientes semanas. Eso es lo que yo espero, por lo menos. Muchas gracias por los comentarios, por darle a me gusta, por haceros miembros del canal, toda esa gente que habéis hecho miembros del canal en las últimas fechas. Millones de gracias. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!